Y viene nuestro tercer panel del día. ¿Qué le espera a las pymes? En esta sesión, nuestros panelistas compartirán sus perspectivas sobre el futuro de las pequeñas y medianas empresas en el país, en un contexto de cambios políticos, económicos y sociales que marcarán la agenda en los próximos años. ¿Quiénes nos acompañan? La señora Ana María Choquehuanca, presidenta de MISUR, el señor Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, Mabel Huertas, socia de 50+1, y modera el panel Fernando Vivas, periodista y analista político del grupo RPP. Bienvenidos al escenario. Muchísimas gracias porque me hayan invitado a esta cumbre de APEC y las pymes y a moderar un panel que empieza con una pregunta. Me gustan los paneles que empiezan con una pregunta porque en la pregunta se dice mucho y a veces se anticipan las respuestas. ¿Qué le espera a las pymes? Preguntarlo con desconfianza, con pesimismo, ¿no? ¿Qué nos espera? O preguntarlo con entusiasmo porque vemos el vaso medio lleno, como mi querido amigo Rolando Arellano lo hace en RPP siempre, casa donde trabajo, además del comercio, y ayuda a ver las cosas de esa manera. Pero como quiera que estamos ya iniciando una campaña electoral y el 2026 va a marcar un momento en el cual las pymes tienen la chance de ocupar la prioridad que deben ocupar, y tenemos un estupendo panel para hacer que esa gran pregunta, ¿qué les espera a las pymes?, no la preguntemos con cinismo, el cinismo ese que combina pesimismo y miedo, ¿no? ¿Qué nos espera? Sino que sea una pregunta que hagamos con un tono más, ni muy pesimista, eh, ni muy optimista, sino con ese realismo que estoy seguro que el panel lo va a saber responder. Y le hago una pregunta a todo el panel sobre esto, ¿no? ¿Cómo hacer para que no solo a partir del 2026, sino en la campaña que nos espera, estén en boca de los candidatos estas propuestas de prioridades para las pymes? No solo en términos de estabilidad, no solo en términos tributarios, no solo en los términos macro de los que nos va a hablar alguno de ellos, sino en términos de integridad, porque ahora estamos en un momento terrible y eso va a ser un tema en la respuesta de nuestros invitados, donde no solo importan conceptos cruciales como la competitividad, como la sostenibilidad, como la productividad, sino la integridad. Entonces eso de hecho va a ser una pregunta fundamental. Esa pregunta se las manejo, se las lanzo para todos, y ahora sí, empezamos a preguntarle a Ana María Choquehuanca, que ha sido, ustedes la recordarán, ministra de Producción brevemente de este gobierno, y antes fue ministra de la Mujer en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y pues es una empresaria muy, muy destacada en el sur, y ahora preside un grupo de mujeres empresarias. Ana María, con ese background y esa autoridad, de haber no solo sido emprendedora y un emblema de mujeres emprendedoras, sino haber sido ministra también. ¿Qué prioridades debe haber en cuanto a la cooperación pública-privada para que las pymes encuentren un espacio amigable y sostenible en el que poder desarrollarse? Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días a todos y todas quienes se encuentran aquí el día de hoy. Agradecer a Comes por la invitación. Me han hecho el honor de estar aquí para emitir una opinión acerca de lo que nos espera el año 2026. Y yo quiero empezar diciendo que las pymes que sobrevivan y que crezcan el año 2026 tienen que se tienen que digitalizar, tienen que ser formales y también tienen que ser sostenibles. Creo que está mal.
Sí, sí, se escucha Allí. bien. ¿No? Y estén, No, estén no, no preparadas. están escuchando Sí, ya bien, está acá bien. sí escuchamos Estén bien. preparadas pero ya para no. exportar y tener un liderazgo adaptable. Eso es muy fácil de decir. Toda la mañana hemos escuchado aquí unas conferencias muy interesantes, muy importantes, en cuanto a lo que se refiere a mercado, que es lo que una pyme No están necesita. escuchando bien. De repente, si le prestas el tuyo. Ahí vienen. Ahí viene el cambio. ¿Está bien? ¿Se escucha bien ahora sí? No, el tuyo está bien, pero el de Ana María está ¿El mal. mío? El de- Sí, pero ¿El mío está bien? A ver, asistencia, por favor. Esta mañana hemos escuchado muchas conferencias y bastante se ha hablado ya del acceso a financiamiento, que es una debilidad que existe para las pymes. Se ha hablado de acceso a mercado y se ha hablado de muchos otros temas también que son importantes, sí. Pero cuando yo decía, ¿quién sobrevive el 2026? Son las pymes formales. Pero la formalización es un tema que no se toca así, de lejitos, ni en teoría. La formalización para el 2026 yo creo que tiene que ser una formalización inteligente. ¿Por qué? Porque al primer trimestre de este año tenemos 91% de informalidad y esa es una fuente real del Ministerio de la Producción. O sea, que cuando nosotros escuchamos que existen programas muy buenos quizás y que están ahí, están al alcance, hay que preguntarnos al alcance de quiénes, de ese 9% que es formal, porque el 91% no puede acceder. Si yo sé que hay una feria en tal sitio, una rueda de negocios en tal otro y quiero acceder, yo tengo que cumplir con ciertos requisitos y uno de ellos es precisamente el ser formal. Entonces, cuando hablo yo de una formalización inteligente, que eso es lo que debieran hacer todos los candidatos, meterse en ese tema. ¿Por qué? Porque la formalización es un tema que empieza por destruir a las micro y pequeñas empresas en el país. El tejido empresarial peruano tiene el 99% de unidades productivas y de servicios. No es poca cosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es una reforma tributaria gradual para los pequeños negocios. Eso es algo que tienen que contemplar y se tiene que dar. Es muy fácil decirle a una pyme que se formalice, pero cuando le decimos formalízate, ¿qué incentivo tenemos al otro lado? Yo he sido ministra de la producción, cierto, pero definitivamente cuando hablamos de mercado, yo pensaba y decía, ya, hablar de mercado es mercado para todos, accesible para todos, ¿a través de qué? De la digitalización y la tecnología. Compras a Mi Perú digitalizado para que desde todos los rincones del país puedan acceder. Lamentablemente, aquí en el país nos hemos acostumbrado a pensar que todo lo anterior es malo y todo lo que yo hago es bueno. Entonces, hay que seguir por esa ruta. La digitalización y la tecnología es algo que hay que tener acá, pero para que nos sirva como una herramienta que nos ayude a progresar. Hablamos también del acceso a financiamiento, que es otro tema que deberían ver. Los fondos de garantía, quizás las alianzas, sin dejar de lado el tema de seguridad, que va estrechamente ligado al financiamiento, porque definitivamente ahora tenemos las billeteras digitales, pero hablaba yo con un grupo de bodegueros, de pequeñas bodegas, y decían, bueno, a mí me entran a comprar un chocolate de 2 soles y ya tienen a través de mi Yape el número de mi teléfono y mi nombre, y al ratito me están llamando para la extorsión. Entonces, son temas que hay que analizar, son temas en los que tenemos que meternos para poder buscar una solución. Creo que eso, la seguridad, la digitalización que tiene que haber en el acceso al financiamiento, el tema de la formalidad, son temas que tienen que estar ahí. El acceso a mercados, si es que no hay mercado, no hay movimiento comercial. Entonces, ese es otro tema también que tenemos que tocar. Y creo que el acceso a mercados tiene que ver con todo lo que se maneja en el Ministerio de Comercio Exterior para entrar a mercados vecinos. Nosotros lo estamos haciendo. La Asociación de Mujeres Misur Perú ya tiene 5 misiones comerciales. Todo es autofinanciado. Pero nos ha ido muy bien y yo puedo decir con experiencia ahora de este tiempo, no de lo que me contaron, sino de lo que hemos vivido, de que sí esas prospecciones sirven
para poder acceder a un mercado. Pero si tuviéramos de aliado al Estado, para que nosotros esas misiones pudieran ser mucho más masivas, mucho más programadas, creo que podríamos ganar también ese tipo de mercados. Porque productos hay, de buena calidad existen. A nosotros no nos han rechazado los productos, pero definitivamente aquí creo que el trabajo conjunto público-privado tiene que estar. Y las autoridades tienen que estar cuando las pymes generan sus demandas, porque son las demandas las que crean esos espacios positivos, esos espacios que luego logran resultados. Gracias. Muchas gracias, Ana María Choquehuanca. La siguiente pregunta, la siguiente intervención será de Diego Macera, que es director del Instituto Peruano de Economía, director en el BCR también y miembro del Consejo Fiscal. Con todos esos créditos, Diego es un observador puntilloso y perenne de la macroeconomía, y quiero preguntarle, por lo tanto, ¿qué prioridades en términos de reformas de la macroeconomía en materia tributaria, en materia de inclusión, en materia de acceso a financiamiento, son claves para las pymes en un próximo gobierno? Pero antes que eso, y más importante ahora para nosotros, debieran estar en boca de los candidatos. Gracias, Fernando, por la pregunta. Gracias a los organizadores, a COMEX, por la invitación, la oportunidad de estar acá y responder a las preguntas y compartir algunas ideas. A ver, yo creo que lo que debería tratarnos de obsesionar es que tenemos que tener un ecosistema que fomente el crecimiento de las empresas. Esa tiene que ser la obsesión. Y eso pasa por mayor productividad también. Yo creo que, y hablábamos antes de formalidad, de informalidad. En realidad, para mí, la formalidad por la formalidad no tiene mucho sentido. O sea, podríamos poner, pues, no sé, la típica, ¿no?, helicópteros que tiren RUCs por todo el Perú, ¿no? Y de pronto todos somos formales. Listo, solucionamos la formalidad, todos tenemos nuestro RUC, según definición del INEI, solucionamos el problema. Y claramente ese no es el punto, ¿no? El punto es, ¿para qué queremos ser formales? Queremos ser formales para poder vender más, para poder ser más productivos, para poder tener acceso a mejores mercados, para poder tener mejor acceso a capital, ¿no? Para eso queremos ser formales. Entonces, quizás si enfocamos la pregunta desde ese lado, de cómo, y la pregunta del diseño de política pública, ¿no?, de cómo hacemos atractiva la formalidad para ayudar hacia mayor productividad, ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? O sea, creo que ese es el enfoque que deberíamos tener, y pensando en los candidatos, esa es la obsesión que nos debería llamar. Ahora, nosotros tenemos también a veces un fetichismo por la empresa quizá demasiado chiquita, ¿ya? Y tenemos esta idea de, ¿no?, el peruano, el emprendedor, ¿no? Tiene esta canción de los no sé quién, no sé cuántos, ¿no? De Chicle Caramelo, ¿cómo era? La de los no sé quién. Chicles Caramelos. La Chicles Encholí, creo que era, ¿no? Ya, donde esta idea de que por el emprendedurismo por el emprendedurismo, ¿ya? ¿No? Y que el peruano, pues, si no vende una cosa, vende la otra, y eso estamos... Y eso, por supuesto que hay un valor en eso, no digo que no, ¿ya? Pero lo más importante es tener unidades productivas que tengan, valga la redundancia, productividad suficiente. Queremos que los trabajadores sean suficientemente productivos para acceder a buenos salarios, a beneficios, a poderse pagar salud, vacaciones. Todo eso se puede lograr solo con mayor productividad. No hay otra forma de hacerlo. Y normalmente se puede hacer más fácil, se puede tener mayor productividad, por todo lo que mencionábamos antes, en unidades productivas, en empresas un poco más grandes. O sea, es el salto de no ser necesariamente la empresa de 5 o 10 trabajadores, sino estar hablando de la empresa de 50, 100, 150. No tiene que ser la grandaza, no tiene por qué ser. Pero la empresa que ha tenido que ha probado el mercado, que ha demostrado que tiene un diseño productivo adecuado, que tiene una buena idea, que sabe cómo manejarse, a esa empresa hay que hacerle la vida más fácil. A esa empresa hay que ayudarla. ¿Y qué hemos hecho en vez de eso? Lo que hemos hecho es crear un ecosistema en el de donde tú creces, te penalizo. Te castigo por crecer, te castigo por ser bueno. Entonces, ¿te va bien? Masazo tributario. Ah, ¿te sigue yendo bien? Masazo laboral.
Ah, te sigue yendo bien, municipalidad encima. Y si pasas todo eso, ya, ok. Ya, pero, o sea, has creado un sistema en donde conforme yo voy creciendo, me va haciendo más difícil operar. ¿Ya? Y eso en realidad no tiene tanto sentido, porque quisiéramos fomentar lo opuesto. ¿Qué soluciones hay? Ha habido algunas en el camino, ¿no? Por ejemplo, anclar los costos laborales no salariales, SBS, gratificación, no tanto al tamaño de la empresa, sino a la remuneración del trabajador, por ejemplo. De modo que ya no penalizas a la empresa por crecer, ya no es que si yo paso pues las 1000 y tantas unidades tributarias, tengo que pasar al siguiente régimen necesariamente, o si contrato al trabajador número 21, de repente tengo que empezar a repartir el 8% de utilidades, que me hace carísimo, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué cosa estoy fomentando ahí? Enanismo empresarial, estoy fomentando que me oculten la última factura, estoy fomentando que el siguiente trabajador ya no lo tengo en planilla, ¿no? Llego a los 20 trabajadores, en vez de contratar al 21, abro una empresita aparte. ¿No? ¿Cuántas historias hemos escuchado de eso? ¿No? Y se hace a todo nivel. ¿Ya? O sea, yo tenía una persona con la que conversaba hace poquito, me decía, mira, claro, cuando yo ya llego al límite del YAPE, ¿no? Yo tengo una ferretería, cuando yo llegue al límite del YAPE, y porque me van a empezar a cobrar a partir de los, no me acuerdo, 20.000 soles, 20 y pico mil soles, uso el YAPE de mi esposa, pues. Ya, como esas, hay 200.000 trampitas, ¿ya? Y que son fomentadas por un mal diseño institucional. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tratar de fomentar? Tenemos que fomentar que las empresas quieran crecer sanamente y ayudarlas en ese camino, no necesariamente penalizarlas. En este proceso hay dos instituciones que han devenido en una suerte de rivales de crecimiento. Hemos mencionado algunas, pero no quería dejar de hacer énfasis. Primero, las municipalidades. Para muchos negocios que son puerta a la calle, para muchos comercios, las municipalidades se han convertido en un serio problema. Y ahí, de nuevo, hay alternativas de solución. O sea, podemos tener sistemas con tupas estandarizados y simplificados, donde se le reduce la discrecionalidad a la municipalidad. Se puede haber sistemas donde se agrega muchísima predictibilidad a lo que puede o no puede sancionar la municipalidad. Y no es que yo mañana me levanto y una resolución municipal o una ordenanza municipal de pronto decide pues, que para tramitar tal licencia necesitas esos 80 requisitos. Eso no debería ser permitido. ¿Ya? Y no es tan difícil de arreglar. El problema es que, claro, por supuesto, hay que influencia también de las municipalidades sobre los que toman las decisiones de diseño institucional. Esa es una. Y la otra, donde también hay influencia, es el dolor de cabeza de las notarías. ¿Ya? No sé acá con cuántos voy a chocar, ¿ya? Pero me mando igual. Es un dolor de cabeza. O sea, he tenido alguna oportunidad también, un pequeño negocio, y lidiar con la notaría y el costo de la notaría y el trámite extra de la notaría y que el testimonio y que el estatuto y que es innecesariamente largo para estar en el 2025. O sea, y esto súmale registros públicos y se hacen costos y tiempos que realmente lo que podrías hacer y deberías hacer con la tecnología actual en un día o dos te termina tomando 1 mes y medio. Y con costos absolutamente innecesarios. Entonces, tienes acá varios trámites que podemos ir desmenuzando poco a poco, pero de nuevo no quiero perder el foco de el énfasis tiene que estar en la mayor productividad. Ahora, hay algunos que no van a querer ser formales independientemente porque ser formales nunca es gratis. ¿Ya? Y van a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, bacán que me des todo eso, yo igual no voy a ser formal. ¿No? ¿Por qué? Porque me va mejor haciendo lo que estoy haciendo. De repente en el límite algunos con ilegalidad, pero la mayoría no. Pero en esos casos sí necesitas mejor fiscalización también. Ahora, es una mala palabra en varios casos, pero sí necesitas mejor fiscalización, pero fiscalización donde realmente se puede hacer una diferencia significativa. Y acá, quizá el ejemplo más triste, dramático que hemos tenido en los últimos años, recordarán ustedes en el 2017 este incendio en la Galería Nicolini con los 2 chicos que estaban arriba en un container. Que es dramático, pero eso estaba a 2-3 kilómetros del Palacio de Gobierno. O sea, yo he chequeado, habían por lo menos 6 oficinas de Sunafil a menos de 6 kilómetros a la redonda de ahí. ¿Y dónde van a hacer la inspección municipal para ver a la empresa grande, a ver si tiene el asiento ergonómico? No puedes. O sea, donde realmente puedes hacer la diferencia, donde realmente hay abusos, donde realmente hay problemas, ahí es donde tiene que estar la fiscalización.
¿Ya? Esa es la fiscalización. Y si hay un mal empresario, grande o chico, que está teniendo un abuso laboral serio, bueno, que le caiga. ¿Ya? Pero lo que no puede, o sea, lo que no puedes tener es distraer recursos donde estás después cazando en zoológico, ¿no? Ya, eso también es un tema serio. Yo quiero terminar nada más mencionando, para mí una de las grandes oportunidades que tenemos como país, como pequeñas empresas, es no solamente enfocarnos tanto en la exportación de bienes, que está bien, pero lo que tenemos hoy día es una oportunidad enorme de exportación en servicios. O sea, en el contexto de APEC, además que estamos ahora, una de las de las grandes brechas que hay, de los grandes espacios de arbitraje, si quieres, que hay, es entre el costo profesional que puedes tener en Estados Unidos versus el costo profesional de lo que puedes tener en Perú. Después tú puedes tener profesionales que haciendo una cosa muy parecida a lo que hacen en Estados Unidos están ganando un cuarto, un quinto, un sexto, un décimo de lo que se les pagaría por hacer exactamente lo mismo, pero dándole servicios a una empresa en Estados Unidos. Ahora, eso solía ser un problema muy grande. ¿Por qué? Porque tenías problemas de idioma, tenías barreras de idioma, tenías barreras tecnológicas muy grandes, no era tan común trabajar remoto. Ahora eso ya no es verdad. Esas barreras ya no existen. ¿Ya? Y puedes tener tranquilamente espacios para vender servicios profesionales, de todo, si quieres de contabilidad, si quieres arquitectura, si te especializas en urbanismo, en lo que te especialices, pero no es solamente el envío del bien físico, sino es el envío del servicio. Y ahí tienes muchísimo valor agregado por ganar. ¿Ya? Y yo creo que una de las cosas que yo quisiera escuchar más, respondiendo, ya cerrando a tu pregunta, Fernando, es esta obsesión por productividad vinculada, si quieres, a exportaciones, que es lo que hemos estado hablando, pero no solamente exportación de bienes, sino exportación de calidad profesional. Y eso, por último, viene con una mejora en la educación. O sea, lo que necesitamos es mejores competencias de nuestros trabajadores para dar a las empresas locales y eventualmente poder competir también con los que están afuera. Eso, de nuevo, hace 10 años de repente no era tanto una realidad. Hoy día sí lo es. ¿Ya? Y ahí, en la práctica, el espacio que tienes para crecer es, para los tamaños del Perú, el espacio que tienes para crecer, si vendes en Estados Unidos o Europa, es infinito. Es infinito y depende solamente de ti. Entonces, ya, pero ahí tenemos que ponernos las pilas. Gracias. Muchas gracias a Diego Macera. Mabel Huertas es politóloga, ha sido y no deja de serlo periodista y gran comunicadora, y ha trabajado en RPP, la casa donde yo estoy ahora, y es socia de la consultora 50+1. Mabel, con esa experiencia en análisis político y en proyección comunicativa, Diego ha hablado de que las MIPES necesitan un entorno amigable y hay que agregar seguro, que es una preocupación que ha subrayado especialmente Ana María. ¿Cómo hacer para que en boca de los candidatos y en la gestión de quien ojalá que teniendo eso bien en boca gane, ese entorno amigable, seguro, inclusivo, no discriminador para las pequeñas y medianas empresas, se convierta en narrativas poderosas que nos aseguren, nos garanticen que sea quien llegue al gobierno, va a tener ya marcado en el discurso político por el que ha pasado la necesidad de establecer eso como prioridad. Muchas gracias por la pregunta, Fernando, y muchas gracias por la invitación. Tú has pedido un poco de optimismo, déjame ser un poco la nube negra, porque las cosas no se vienen fáciles para el próximo año. De hecho, ya estamos entrando a un año electoral en donde se va a decidir quién va a ser el próximo presidente. No sabemos cuántos de todos los que hay, más de 40, desperdigados por derecha centro, derecha extrema, izquierda centro, izquierda extrema, y todavía conocemos a unos cuantos que pretenden candidatear. Todos van a hablar de inseguridad ciudadana. El gran problema de que todos hablen de inseguridad ciudadana, que es lo que afecta, por supuesto, al sector, es que cuando todos hablan de ello,
se diluye. Y todos van a salir con propuestas populistas, ¿no? Con este populismo punitivo de pena de muerte, de un penal en el frontón, y esto que hemos estado discutiendo y que ha estado en agenda en los últimos días por parte del gobierno actual, ¿no? Es una preocupación porque además cuando la mayoría de personas habla de empresas, piensa pues en los grandotes, piensa, no sé, en los que están sentados en la mesa de Confiep, y en realidad hay diferencias, diferentes preocupaciones. Quizá los grandotes tienen espaldas para aguantar una crisis. Los pequeños y medianos no. Por eso es que las cifras macroeconómicas las podemos entender, las podemos manejar, pero para las pymes el día a día es súper importante que esos niveles de pobreza no bajen, porque al final son los clientes de ustedes, ¿no? Y son quienes van a consumir los bienes y servicios que ustedes ofrecen. Y en ese sentido, claro, por aquí está la gran política, las elecciones presidenciales. Ojo, yo me concentraría más en el Senado, que es súper poderoso y que va a legislar. Y si tenemos a un presidente que no tiene brazo político en el Congreso, olvídense, vamos a seguir en este loop de vacar y vacar y vacar, ¿no? Un presidente sumamente débil. Esto va a generar, por supuesto, incertidumbre. Estamos acostumbrados a navegar en la incertidumbre. No lo digo como, no quisiera que sea un talento peruano, pero lamentablemente lo es. Pero además de estas elecciones generales, y después entró el tema de cómo meter el discurso que necesita realmente que se tome atención en esta gran política, está lo que Diego ya había mencionado, están las elecciones municipales. Y quizá para ustedes estas sean muy, muy importantes, porque estamos hablando de, en muchos distritos, señores feudales que toman los distritos como su chacra y cambian las reglas de juego como les da la gana. Y súmenle a eso toda la corrupción que va y que está en todo el Estado, en todos los niveles de Estado. He conocido, ahora que Diego hablaba de todos estos problemas que uno tiene para poner empresa, claro, yo antes trabajaba en medios de comunicación y me llegaba mi sueldo a fin de mes y mi vida era tranquila. Cuando decido poner la consultora, me recontra resonaba lo que dice Diego, porque es verdad, el Estado es persecutor con las empresas, con las pequeñas empresas, ¿no? La angustia que uno siente cuando llega a Sunafil, cuando Sunat te manda la carta, en verdad uno no puede dormir porque además ustedes no solamente piensan en sus utilidades, en el negocio, cómo les va a ir a ustedes, sino que ustedes tienen personal bajo su cargo y ustedes quieren el bienestar de este personal para que produzcan más. Es realmente una gran responsabilidad. Las elecciones locales van a ser muy importantes nuevamente y quizá es con ellos también a quienes haya que llevar este discurso, esta narrativa de cómo es que podemos darle un poco de solución a las situaciones críticas que vive este sector. Primero, como les decía, es inseguridad ciudadana, pero necesitamos propuestas realistas, ¿no? Que no nos vendan humo. Eso primero, ¿no? Uno sí quisiera que desaparezcan y todos se vayan al frontón o se vayan a El Salvador y que venga un Bukele. Vamos, somos un país que lamentablemente tiene una debilidad institucional muy grande y eso sin duda genera desconfianza. Y cuando hay desconfianza, no solamente en las instituciones, sino entre nosotros como sociedad, hay encuestas al respecto, hay gente que ni siquiera confía en su familia, o sea, ya son estructuras mentales que son muy difíciles de romper. Y no creemos en las instituciones y vemos cómo los mismos políticos están demoliendo esas instituciones. Lo que nos dan las instituciones es seguridad, seguridad jurídica, seguridad para que el alcalde no venga y nos cierre el negocio por un capricho o porque no pagamos la coima que el fiscalizador estaba solicitando, ¿no? Entonces, tenemos un problema estructural que no se va a solucionar, digamos, cuando lleguen las próximas elecciones, el resultado de la segunda vuelta, el Perú no va a cambiar por, no sé, pues, obra y arte de magia, no va a pasar así, porque los problemas son estructurales, no van a cambiar.
por lo menos en el mediano plazo, y ese es un poco el pesimismo que yo tengo. Pero hay oportunidades también. Y voy un poco a la respuesta que había planteado Fernando. Si las instituciones, si sentimos desconfianza en las instituciones, ustedes también pueden ser una. Es decir, las pymes tienen que consolidarse como una institución. Yo quisiera ver más pymes que sociedades grandes de otros sectores. ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden sentar en una silla? ¿Por qué no pueden tener una silla también para llevar las soluciones que ustedes sí conocen del día a día? Porque ustedes no, digamos, estos grandes problemas que tienen las grandes empresas son totalmente diferentes a los problemas que ustedes enfrentan en el día a día. Ustedes están en la piel del ciudadano, conocen cuál es la problemática de armar una empresa, de mantenerla, de la inseguridad que se vive día a día. Y si ustedes, creo que yo soy muy, yo llamaría mucho a una suerte de activismo político, lo cual no significa que apoyen a un político cualquiera, sino que ustedes mismos, como una institución fuerte, que se armen como una institución fuerte y también hagan propuestas totalmente aterrizadas que vayan con la raíz del problema que ustedes tienen, que repito, no son los mismos que las grandes empresas. Entonces, sí se puede hacer activismo político, sí se puede presentar de parte de ustedes soluciones realistas, soluciones eficientes y sentarse a conversar, porque se tiene que sentar a conversar una vez con esta fuerza de institución que la pueden trabajar. Ustedes pueden formar un cuerpo muy interesante de cara a las próximas elecciones y pueden colocar sus temas en agenda, que son temas de miles de peruanos desde el norte hasta el sur, por todo el Perú, y poner estos temas en agenda conversando con los candidatos, conversando con los equipos técnicos y cuando lleguen las elecciones locales, conversando también con ellos para que conozcan la problemática, ¿no? Yo pienso que ese rescate de institucionalidad que debemos tener puede venir también de ustedes mismos. O sea, no es que nos vamos a quedar sentados y solamente vamos a ir a votar y esperar, ojalá que este presidente pueda cambiar las cosas. Tenemos que hacer algo como empresas. Y de hecho, esto no es nada nuevo, esto es una tendencia global, porque la sostenibilidad no solamente va por mantener el medio ambiente, por retener el talento, porque la gente sea más feliz, por reciclar. No, no, no. La sostenibilidad viene también por el entorno político, ¿no? Y no podemos ver el corto plazo. No podemos ver, ya, este año me va bien mis utilidades. No. Veamos a ese largo plazo porque el entorno político sí afecta. Afecta a los ciudadanos de los que ustedes se nutren. Ese activismo político, ese cuerpo institucional, yo creo que es sumamente importante para poder poner los temas en agenda que a ustedes realmente les importan, nuevamente aterrizados, realistas. Ustedes tienen líderes, algunos los conozco, que llevan voces importantes, pero creo que la unión finalmente hace la fuerza y eso no es un cliché. Eso no es un cliché. Yo creo que ustedes merecen una silla importante en las decisiones que se tomen, de las políticas públicas que se tomen en el país, y para eso hay que conversar, dialogar entre ustedes y poder… El diagnóstico ya está hecho, ya sabemos cuáles son los problemas. Ustedes tienen la solución y creo que esa puede ser parte de también la discusión que se dé en campaña. Gracias, Mabel. Estamos atrasados en el programa general, entonces en esta segunda y última ronda, solo por favor, así intervenciones de un par de minutos cada uno, yo me ahorro las preguntas. Ana María, por favor. Bueno, yo lo único que quisiera dejar bien remarcado es lo siguiente. La agenda del próximo gobierno tiene que ser realista, articulada en función de las demandas reales de las pymes y de largo plazo, porque la problemática de la pyme no se va a arreglar en un día. Tiene que ser algo muy estructurado. Y creo que ya basta de esa mirada indiferente.
Basta de llenarse la boca con las pymes. Es como estamos en boca de todos y en manos de nadie. Y creo que eso se tiene que terminar. Los candidatos tienen que ser más responsables y mirar el tejido empresarial peruano y ver quién es quién. Ojalá que nosotros, que hemos hecho y hacemos el trabajo a pulso hasta el día de hoy, podamos servir para que el Perú pueda recuperar ese crecimiento económico real que necesita cuando las pymes son formales, cuando las pymes son sostenibles y cuando realmente seamos una política de Estado como siempre lo hemos merecido. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Diego Macera, por favor. Gracias. Sí, no, muy breve. La obsesión, yo decía al comienzo, tenía que estar orientada a la productividad y lo que al final queremos son trabajadores más productivos. En el fondo, ese es el santo grial. ¿Ya? El santo grial en la economía es cómo tenemos a más trabajadores más productivos. ¿Ya? Eso lo podemos lograr. Hoy tienes un buen porcentaje de empresas que están en informalidad, lo veíamos antes las estadísticas, a ver, y ahí a veces tenemos algunas confusiones, ¿ya? Porque a veces decimos, oye, la mayoría de la economía peruana es informal, y eso no es estrictamente correcto. Lo que es mayormente informal es el trabajo, ¿no? El trabajo yo creo que es más cerca de 60, el INEI dice más cerca de 70, pero digamos, la mayoría el trabajo es informal, eso es cierto. Pero la producción, si vemos por el lado de PBI, la mayor parte de la producción es formal. Cerca del 80% de la producción del PBI es formal. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que más o menos el 30%, digamos, de trabajadores hace el 80% del producto. ¿Ya? O, visto a la inversa, 70% de trabajadores hace el 20%. ¿Ya? Eso te da una idea, grosso modo, de productividades, ¿ya? Y del problema en el que estamos. Entonces, la obsesión es cómo hacemos que haya, insisto, más trabajadores con productividades más altas, independientemente si quieres llamarles informales. El problema es que lo que tiene que llamarnos es cómo hacemos que sean más productivos. Eso tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con educación, tiene que ver con acceso a capitales, tiene que ver con mejores tecnologías. Ese es el combo que tenemos que diseñar. Ese es el combo que tenemos que pensar. Y para eso tenemos que salir un poquito de esta idea además de la MIPE por la MIPE. ¿Ya? La MIPE es un vehículo hacia ser más productivo, eso es lo que tenemos que entender. ¿Ya? Y las MIPES que sean más productivas, ok, démosle un espacio, cómo las ayudamos, cómo les damos el espacio, pero valor en sí mismo no tiene. Lo que tiene valor es cómo tenemos a trabajadores en unidades productivas que puedan llegar más alto. Ese es el llamado y ese es un poquito el cambio de mentalidad que tenemos que lograr. Y eso pasa porque darle la oportunidad de nuevo a las empresas más chicas que tengan un sistema de mercado, una oportunidad de mercado demostrada de que puedan seguir escalando y no pegarles en cada proceso en el camino. Gracias. Gracias, Diego. Y la carga laboral, por supuesto, laboral, tributaria. Mabel. Para terminar, quiero hablar de la inseguridad ciudadana, un tema que toqué hace unos minutos. En el Perú, según las cifras de la policía, en Lima hay más de 30 extorsiones diarias en este año, ¿no? Primero empiezan con la señora que vende emoliente, luego con el panadero, luego el bodeguero, y después van a llegar por nosotros. Esa es una realidad, porque es un tejido criminal que se está consolidando. Hace unos años viajé a El Salvador, y los centros comerciales cerraban a las 5 de la tarde porque el temor de andar por la noche era muy grande y obviamente no queremos llegar a que se cierren las puertas de los negocios por temor al crimen organizado, porque finalmente sí, son extorsionadores, pero hay toda una organización detrás de ello. Creo que ese es uno de los problemas más grandes que las pymes van a enfrentar en los próximos tiempos y lo que tenemos que buscar son soluciones, pero tenemos que levantar la voz. Yo no sé qué está pasando en este país que a pesar de las cosas que vemos, no hay voces. Entonces tenemos que comenzar a hablar más fuerte, a organizarnos mejor. No estoy haciendo un llamado a la anarquía ni a salir a las calles, pero creo que merecemos un país mejor y merecemos mejores gobernantes, mejores tomadores de decisiones.
y también depende mucho de las decisiones que nosotros tomemos en las próximas elecciones, ¿no? Y como dice Ana María, no permitan ser utilizadas por los candidatos o por otras personas que quieren liderar en la política. Tengan su propia voz, tienen que enfrentar estos problemas que se vienen y eso, yo creo que la unidad y la integridad de los valientes que hacen pequeña y mediana empresa en el país tiene que prevalecer ante la corrupción y las terribles cosas que vemos todos los días que pasa en la política. Pues. Muchas gracias, Mabel. Gracias a Ana María Choquehuanca, Diego Macera y a Mabel Huertas. Nos han dejado grandes ideas. Solo resumo rapidísimamente el llamado al realismo de Ana María Choquehuanca, esa obsesión por ser productivos que debe ir más allá de nuestra preocupación por la formalidad que plantea Diego Macera, y esa invitación al activismo político, a ser actores políticos en esta campaña y después de las pequeñas y medianas empresas, solo recordando que ya esto se hizo realidad en 1990, cuando Fujimori tuvo una intuición que le permitió ganar, de llevar en la vicepresidencia a alguien que representaba a las medianas y pequeñas empresas, que fue Máximo San Román. Es una de las razones por las que ganó. Así que esa sugerencia de Mabel hay que tomársela bien en serio. Ana María Choquehuanca ya está evaluando a qué ofrecimientos Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.